Bueno, estamos arrancando aquí en Jóvenes Católicos el día de hoy, como ya estarán escuchando. Bueno, les presento a Pachuco. Este es un pequeño regalo para el país Cabañas, para que tenga un poquito una mascota al canal. ¡Ah! Es bravo, ¿eh? ¿Verdad, Andrés? El día de hoy nos acompaña Andrés detrás de cámaras. Este me quiere morder, ¿eh? Para Víctor, mira, para tu pequeño obsequio, te regalamos a Pachuco de parte de Jóvenes Católicos. ¿Qué les parece? Bastante bravo es. Ahí le pueden observar. Ahí Andrés va a estar. Bueno, igual está muy malo, pero normalmente es manso. Así que, también dicho sea de paso, pueden ver Jóvenes para los Jóvenes los domingos a las 15 horas, si mal no me equivoco, por Unicanal, un programa bastante bonito, bastante lindo también, que al igual que nosotros, trae también a jóvenes para que cuenten un poquito su experiencia. Así que vean el programa del Padre Cabañas, que realmente está espectacular por las pantallas de Unicanal. Los domingos a las 3. Les recomiendo totalmente. Así que ahí, para tu regalo, este es una mascota del canal. Se llama Pachuco, así que cuídale que bien pa' ahí. Cuídale que. Come fideo. Yo le doy de comer fideo, pan, también le doy. Sí, re mal le da a comer Orlando. También le doy de comer, qué sé yo, plantas verdes. Pero bueno. Veremos si a la invitada de hoy le gustan un poquito los animales. Le tengo aquí a mi izquierda. Como ya sabrán, nosotros. Bueno, ya me presentó Andrés. Andrés, me spoileaste. Bienvenida, Pau. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Paola Torres, vengo de la ciudad de Luque. Actualmente, no sé si ya digo de dónde vengo. Sí, por favor. Estoy actualmente como coordinadora de la Pastoral Juvenil Luqueña. Como ya dije, soy de Luque, perteneciente a la parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario. Nosotros en Jóvenes Católicos estamos adentrándonos ya, porque se avecina ya esta Pascua Joven 2024, que por lo que estoy viendo en redes sociales, las pastorales se están moviendo bastante, ¿eh? Realmente este es un año muy bendecido por lo que veo, porque cada pastoral de cada ciudad se está moviendo a full, están usando mucho las redes sociales. Creo que como método también para atraer un poquito a los jóvenes. ¿Qué tal se está moviendo Luque? Y estamos ahí con todo. La verdad que a inicios, cuando ya se venía esta nueva edición de Pascua 2024, era un desafío bastante tedioso porque es llegar a todas nuestras capillas y ver cuántas capillas iban a hacer Pascua este año. Pero gracias a Dios, este año al menos subimos un poco la cantidad y creo que bien, la verdad que bien, sinceramente. ¿Cuántas capillas tiene para cubrir este año la pastoral luqueña? Mira, nosotros en la parroquia Santuario tiene 37 capillas, Bastantes. ya con los centros catequísticos. Nosotros este año vamos a estar cubriendo 30 capillas, ya con PJL, 25 comunidades juveniles, 24 activas. Y entre todo eso, desde el núcleo, desde nuestro consejo de la pastoral juvenil, vamos a estar ayudando a que las capillas que no tienen comunidad juvenil puedan hacer Pascua este año. ¿Cómo funciona este proceso de ayudar a las capillas? ¿Ustedes se acercan o simplemente le envían un informe? ¿Cómo es? ¿Se van hasta el lugar? Sí, llegamos. En este caso, PJL tiene sus divisiones, tenemos 4 zonas, también 4 zonas pastorales dentro de la parroquia, pero en PJL, en estas 4 zonas, cada zona tiene sus encargados. Ejemplo, ¿verdad? Zona 1, zona 2 y zona 3. Y zona 4 tienen sus encargados. Ellas son, porque son todas chicas las repres ahora. ¿Ah, sí? Sí, todas chicas. Bien ahí. Las chicas son las que llegan a las bases a las comunidades juveniles o a las capillas que necesitan ese apoyo, ya sea logístico o apoyo justamente de acompañamiento, de estar cerca. Eso es lo que hacemos para que ellos realmente se sientan acompañados y guiados también de parte de su PJ. Pero entonces todo ese trabajo hacemos con las repres que son, como dije, son chicas y son las que llegan a las capillas con sus miembros de coordinación zonal también. Pero a raíz de eso es lo que nosotros logramos, por decirlo así, que 30 capillas este año puedan realizar Pascua.
Costó un poco, pero estamos. Cuesta. Sí, cuesta Más mucho. por la organización, me imagino. Cuesta mucho porque Pascua se mueve bastante tiempo, o sea, es Jueves Santo hasta el domingo, que es la clausura recién. 4 días. 4 días, entonces es todo ese tiempo necesitamos que mucha gente esté logísticamente activa. Y para decir PJL, ay, la PJL no. Nosotros PJL tenemos muchas comunidades juveniles, pero así también nuestro núcleo está muy reducido a lo que es nuestra realidad zonal, sinceramente. Entonces, por ese sentido es lo que digo que fue un poco difícil abarcar a 30 capillas. Si es por nosotros, todas van a tener hasta incluso los centros catequísticos, pero hay mucho trabajo y hay pocos servidores, como se dice normalmente. Vos actualmente, ¿qué labor estás ejerciendo en todo este proceso? ¿En el proceso organizacional o te vas hasta los lugares? A mí este año como coordinadora estoy un poquitito más, voy a estar acompañando a la zona 2, a la zona pastoral número 2 de nuestro santuario. Ahí tenemos 5 capillas que van a realizar Pascua este año. Entonces estas 5 capillas van a estar acompañadas por un joven que va a estar activo en esta Pascua, que es Marcos, y con él es que yo voy a trabajar en la zona 2. Las demás zonas ya están distribuidas. De hecho que si en alguna comunidad de la zona están bien, por ejemplo de zona 2, entonces me podrían estirar para otra zona sin problema. Pero en el año pasado estuve luego misionando también en zona 2, también acompañando una capilla en ese entonces Virgen de Caacupé, que es un poquito retirado luego de nuestra zona pastoral. Sí, porque Luque es una ciudad bastante Sí. grande y me imagino que cuesta bastante cubrir Es en muy un día grande. nomás luego todo. Sí, porque también durante la Pascua se hacen visitas. Tenemos coordinadores de Pascua que son los que organizan ya sea las formaciones, la clausura, y ellos son los que hacen este tipo de visitas para ver de repente cómo llevaron su Pascua a estos jóvenes de las capillas correspondientes, ¿verdad? De toda la zona pastoral. Súper bien, gracias a... Justamente tocas este tema de la formación que me parece bastante interesante. Ustedes, estuve stalkeando como siempre, yo bastante curiosín en Instagram. Su formación fue ya hace bastante tiempo, ponerle que en enero por lo que vi la publicación, o en febrero. A inicios de febrero. No, este marzo más fue. ¿En serio? Sí. ¿Qué fue lo que yo vi? Nosotros Creo lo que fue estuvimos, donde ustedes nos visitaron, fue en la ya, ya. asamblea. Ah, Fue en la Asamblea General Ordinaria, la que se realiza cada año. Nuestra formación fue a este inicio de marzo, los primeros días de marzo, justamente, y tuvimos asistencia de todas las capillas que van a hacer su Pascua este año. También fueron jóvenes que van a confirmarse también con un permiso especial, porque a eso es lo que te iba diciendo, cuando hay necesidad, nos vamos estirando a todos lados también, incluso catequistas que nos pueden ayudar. Entonces, abriéndonos también a ese paréntesis o a ese asterisco o como quieran llamarlo, a ese tipo de ayuda es lo que nosotros necesitamos, como se dice o como quiero resaltar otra vez. A veces a la pastoral juvenil o a las PJs normalmente, ay, ellos son los muchos que pega, que amo, ¿verdad? Están luego siempre, no, claro. sí, los jóvenes, entonces, sí, capaz sí, pero no para todas este tipo de tareas anuales, ¿verdad? Que son Pascua, que es una fiesta súper grande y donde logísticamente se necesita mucho. Bueno, Pau, realmente me gustaría mucho que en el segundo bloque me hable cómo se organizan para es una preformación prácticamente para la Pascua. Ustedes se reúnen y hablan entre ustedes. Esta formación que tuvimos ya sería como la Pascua de todos nosotros, porque normalmente lo que organizamos no tenemos ese tiempo de vivir la Pascua, como es propiamente dicho, como viven los jóvenes que participan en la Pascua. Entonces, nuestra formación ya es una formación para nosotros también, lo que vamos a misionar y también los jóvenes que van a realizar su Pascua. Entonces, justamente por eso ellos van como coordinadores de Pascua en sus capillas. Ya se van como con ese nombre, por decirlo de esa forma, y ellos son los que dirigen su Pascua en sus capillas. Aparece Elías, se fue Elías en la preformación. Ah, muy bien, cumplió. Cumplió. Responsable. Entonces nos vemos en el segundo bloque, no se desprendan, que un segundo bloque cargado de películas y series nuevamente con Iván Trigo.
queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Bueno, estamos aquí en este segundo bloque. Iván, ¿qué nos traes para hoy? A ver, realmente no tengo tiempo libre, Iván, pero de por ahí, para que Pau tenga alguna que otra recomendación para que proyecte ahí en las Pascuas Joven, en las pastorales, ahí que nos están viendo. Por favor, Iván, adelante. Hola a todos, hola Orlando. Estamos en un programa más para nuestros clásicos viernes de todos los fines de semana, nuestros programas, por supuesto. Para este fin de semana traigo películas para compartirlo con ustedes, hablarles sobre las hipnosis, los mensajes que traen las películas y ustedes puedan hacer disfrute de ello. La primera opción que traigo es Sin miedo a morir. Esta película de la dirección de Ricardo del Pozo para WTN, de la productora Siloe Films. Inés, una joven ejecutiva en la flor de la vida, recibe el diagnóstico de un cáncer terminal. Obligada a refugiarse en su hermano Javier, Inés inicia un camino de discernimiento en el que nunca estará sola. Su hermano y toda la iglesia rezará por ella para que pueda descansar en el Señor, sin miedo a morir. Es el relato de sus vidas y sobre todo el anuncio del amor de Dios que a través del sacramento de la unción de enfermos nos conduce hacia la verdadera sanación. Así que esta película, que de una producción tan prácticamente de WTN también, en alianza con la productora Siloe Films, realmente nos enseña esta maravillosa historia, este maravilloso mensaje que nos cuenta y que estoy seguro de que muy pronto también lo vamos a poder ver en Ñande Yara Ñe'e, próximamente por las pantallas. Como segunda película también tenemos que hablar de Francesco, su santidad. Francesco, el padre Jorge, del director Veda do Campo Feijoo, estrenada en el año 2015, que nos habla de una joven periodista española protagonizada por Silvia Abascal. Investiga el duro y emocionante viaje del jesuita Jorge Mario Bergoglio, protagonizado por Darío Gandinetti, tras conocerlo en el cónclave de 2005. A través de los ojos de la periodista nos acercamos más al trabajo y a la labor humanitaria que hace el padre Jorge. Su lucha en contra de la prostitución, la dictadura, el trabajo esclavo, la droga y otras muchas actividades, desde el adolescente que descubre su vocación hasta el jesuita elegido papa. Descubrimos la misma calidez, el buen humor y sabiduría con el que hoy nos asombra como papa al mundo y a todos nosotros. Así que la segunda recomendación está más que recomendada, realmente una maravillosa película, una maravillosa historia en la que vemos los inicios del Papa Francesco y que también, ¿por qué no?, nos cuenta acerca de cómo él supo y veía al mundo de una manera diferente que nadie más veía, nosotros y por supuesto otros sacerdotes, y que esa visión que tenía lo llevó a ser el Papa que hoy lo conocemos. Así que no se lo pierdan, porque este fin de semana, domingo, al término de la misa a las 19, lo van a poder ver todos por las pantallas de Ñande Yara Ñe'e. Quedan invitados. Como tercera opción tenemos que hablar de La Resurrección de Cristo, que fue estrenado el 19 de febrero de 2016 en Estados Unidos, del director Kevin Reynolds. Pilato, protagonizado por Peter Fair, encarga a Clavius, protagonizado por Joseph Fiennes, un centurión romano que investigue la desaparición del cuerpo de Jesús y los rumores sobre su resurrección, ya que teme que este hecho pueda provocar revueltas judías que rompan la paz que Roma ha conseguido instaurar en la región. Clavius comenzará a indagar como si de un detective de la antigüedad se tratara, en busca del cuerpo del predicador nazareno para desmentir los rumores de un Mesías que resucitó. Esta historia, una joya cinematográfica, nos va a relatar, y el mensaje que nos va a dejar sobre todo se trata de la post-resurrección de Cristo, o sea, luego de que Jesús haya salido de su tumba. Entonces esa escena, este escenario es lo que vamos a ver en la película La Resurrección de Cristo. Después de que Roma se ha instaurado
y quedarse con el concepto de que ya no existía el Dios Todopoderoso, entonces vamos a ver más o menos una escena que nunca hemos visto en ninguna otra película acerca de detrás de esa resurrección. Eso es lo que vamos a ver en esta película, que está más que recomendada y todos lo van a poder ver, y estoy seguro que en algún momento también lo vamos a poder estrenar en Ñande Yarañé. Genial, Iván, muy lindas películas. ¿Ya tenés ya, Pau? Sí, ya tengo algunas, ya voy a poder tener de referencia para poder introducir o, qué sé yo, cualquier otro encuentro que tenga que ver también con PJ. Así que muchísimas gracias, Iván. Nosotros seguimos aquí indagando un poquito qué es la formación en la pastoral juvenil luqueña. ¿Qué se hace en ese encuentro? Bueno, para hacer un resumen, en la formación se desarrolla todo lo que es el itinerario pascual, todo lo que sería desde la celebración de apertura hasta el último encuentro del Sábado Santo. Entonces, todo lo que serían los encuentros desarrollamos ya con los jóvenes. Así como te mencioné hace rato, es ya una Pascua que vivimos nosotros en esa formación. ¿Y en la formación toman o no tereré? Sí, de todo, tereré, agua, de todo. Tereré, agua. Sí, tomamos. Porque nosotros acá en el programa nos encanta el tereré. Sí. Estamos aquí, en este segundo bloque ya implementamos el tereré a pedido aquí de Elías, porque a él le encanta el tereré. Fresco, riquísimo. Espectacular. Por lo que Frío. nosotros sí o sí a partir de ahora vamos a meter el tereré, como sea. Y decime, ¿esas formaciones cuánto duran por lo general? Bueno, nosotros iniciamos viernes por la noche y culminamos el domingo al mediodía. Wow. Sí, es un fin de semana totalmente Prácticamente. cubierto. Sí. ¿Y cuántos jóvenes acuden a esa formación? Y esta vez estábamos 66. ¿Muchos? Jóvenes. Sí, ya ¿Cómo? con todos nosotros incluidos, con el núcleo, por decirlo así. Eso ayuda La después a los pastoral. jóvenes a tener una Pascua más amena, me imagino. La verdad que les ayuda un poco más en la organización, a tener ya una idea de lo que es el material y no perderse cuando leen el material. Es como decir, ya un resumen de todo lo que se va a tratar. Que me imagino que siguen este itinerario, Sí, ¿no? Que totalmente. Muchas gracias, Ana, por dejarnos el itinerario. Estuve leyendo, bastante lindo. ¿Ustedes lo seguirán al pie de la letra o también implementan un poquito de ustedes también? En cuanto a creatividad, sí. Claro. Le ponemos nuestro toque, como se dice, ¿verdad? Ujú. Le damos un toque diferente con el tema de la logística. Es como decirle, si se trata de la luz, ejemplo, le damos nuestro toque referente a eso. Claro. Entonces, ya sean imágenes, todo lo que tenga que ver referente a eso, a ese mensaje principal. Este año tiene que ver un poco con la barca, entonces hicimos un poco alusión a eso también, que van a ver después en algunas imágenes que vamos a proyectar. Qué lindo. ¿Qué expectativas tenés para esta Pascua? ¿Se viene cargadísima, se viene así purete, a diferencia de los otros años, o cómo la estás viviendo vos? Creemos que este año va a ser un poco más diferente que el año anterior. Estamos esperando que haya más jóvenes, que asistan más jóvenes a esta Pascua y no necesariamente que sea una Pascua así como los años anteriores, que sea una Pascua un poco más amigable, más familiar. Estamos llamados todos, no solamente, a veces pues el nombre Pascua Joven parece que se limita a que otras personas puedan involucrarse. Capaz el mensaje obviamente vaya más para ellos, pero también la familia está invitada a vivir esos momentos o a acompañar a sus chicos, ¿verdad? Por lo menos desde fuera, si no quieren entrar a escuchar cosas, ¿verdad?, que se tengan que ver con los temas que se van a desarrollar. Esperamos que todas estas capillas que mencioné puedan realizar sus Pascuas con mucha gracia, con mucha emoción, con mucho entusiasmo y sobre todo con ese compañerismo de trabajar en comunidad. Esa es la recomendación principal, me imagino, que le das. Nosotros ya lo habíamos mencionado en esta formación ¿Sí? que le habíamos dejado a ellos, que así como le decimos, esta Pascua es justamente, ellos son los protagonistas. Ellos son los que se atrevieron a subir a la barca y nosotros estamos para ellos.
es lo que le decimos. Entonces yo creo que va a ser una Pascua muy fructífera, por sobre todo. Qué bueno. Decime una cosita, me encanta mucho el logo de la pastoral. Un logo que ya lo viene entendiendo hace mucho. Hace años. Hace años. Hace años. ¿Hace cuánto vos que estás en la pastoral luqueña? Bueno, yo inicié en comunidad juvenil yo estoy en PJ, hace 12 años. 12 años tiene la comunidad juvenil donde yo Mucho, inicié. bastante ya. Sí, en el 2012 iniciamos. Sí, ya tiene sus años. Fuiste una de las fundadoras prácticamente entonces. Sí, iniciamos lo de la Qué comunidad. lindo. Sí. San Rafael es mi comunidad base. ¿Dónde está San Rafael en Luque? En Isla Abogado. No. Isla Abogado. Espero que todos los de Islas Abogados nos estén viendo. Son una Sí. representante también de esa zona, Claro que entonces. sí. Claro que sí. Con mucha humildad. Qué genial. Me gustaría mucho en el siguiente bloque hablar de cómo llegaste a ser coordinadora y que nos comente un poquito cuál es la responsabilidad, porque me imagino, ya tuvimos ya a líderes en el programa y siempre dan alusión a un poquito de que también puede afectar a la vida diaria por el tema de los horarios. A veces es una carga, una responsabilidad bastante importante. Sí. Por favor, no nos spoilees que No. después de los comerciales. Eso sí, se viene una nota espectacular. Elías se fue, no sé dónde se fue en Areguá nuevamente a cubrir una iglesia con ayuda del doctor arquitecto Jorge Fernández. Así que quédense con la nota de Elías en el tercer bloque. Ya volvemos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Genial. Elías, comentanos un poquito. Tenés que retarle, coordinadora. Porque él pertenece a la pastoral, ¿o no? Sí, pertenece, pero parece que se olvidó. No, yo estaba en mi curso de inglés, por eso nomás. ¿Qué opinás, Andrés? Ahí, Andrés, Open fuera de English. cámara, ¿qué opinás? Irresponsabilidad total. Irresponsabilidad, dice Open Andrés. English. Open English. Realmente, ¿cómo que no vas a traer? Qué bárbaro. Bueno, Verdes, verdes. Tiene la bendición que en la PJ y eso no pagábamos sueldo por uniforme y cosas es verdad, así. si no, llega a te ibas a tener quedar descuento. outside ahí vos. Te quiere bastante Sí, Pachuco. me quiere bastante. Nosotros le encontramos a Pachuco en el patio de nuestra casa, la casa de mi abuela. La verdad que le preguntamos a los vecinos si pertenecía a ellos, pero nadie dijo nada, decían que no le conocían, nunca le vieron eso. Entonces, no sé de dónde apareció, pero lo que sí que aterrizó en nuestro patio. Lindo regalito para el país. Comentame entonces dónde se fueron, Elías. ¿Dónde se fue? Con Akio, me imagino que te fuiste. Con aquí nos fuimos en la ciudad de Areguá, ¿Sí? en la iglesia de la Candelaria. Conocimos una hermosa iglesia con una infraestructura increíble. ¿Sí? Y estuvimos acompañados del doctor arquitecto Jorge Fernández. ¿Te ayudó nuevamente entonces? Nuevamente. Ah, me mira, ayudó qué el buena doctor. onda el doc. Gracias. Saludos, Le mandamos un saludo a él y vamos a ver la nota que está imperdible. Ya le adelanto que una de las mejores notas. Vamos No con me la equivoqué nota. mucho. No te equivocaste. No, me Ah, equivoqué eso después mucho. Iván nos pone los bloopers, ya veremos. A ver, ¿cómo sale? Ahí vas a salir y vos ya vas a hablar sin que se vea. Ah, Esa es otra opcional, ¿no? Salir nomás. Y ahí habla. 1, 2, 3. Hacer lo mismo, ¿sabes? No, muy... 1, 2, 3. Hablar nomás ya. como verán, nos encontramos. 2, 3, ya. Como verán, nos encontramos hoy en esta. No me pones, va. Como verán, nos encontramos hoy en la explanada, en esta En la explanada. Tranquilo. Y él es cantante, ¿no? Ahí va. El arquitecto. Te voy a despedir a vos. Creo que ya salió ya el otro. ¿Para qué me va a No, borrar, ese que va a opcional nomás. Uno último. En la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. No te hará complicado.
Vamos con tu nota. Hoy llegamos hasta la ciudad de Areguá. Hoy conoceremos una hermosa iglesia. Acompáñanos en esta nueva aventura. Como ya verán, nos encontramos frente mismo a la explanada de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Hoy conoceremos un poco más de esta bellísima estructura arquitectónica con el doctor arquitecto Jorge Fernández. Buenas a toda la audiencia de este prestigioso programa. Continuando con el tema de arquitectura sagrada en Paraguay, hoy vamos a viajar hasta la Villa Veraniega de Areguá. Como siempre, vamos a introducir un poco de historia de lo que es Areguá. Areguá ya fue un pueblo también fundado por los franciscanos como punto para reducir y catequizar a los indígenas en 1600. 1700 llegan la orden de los mercedarios y ahí establecen su estancia. Los mercedarios traen unos cuantos negros, introducen negros con indígenas para trabajar en la estancia. Ya se dedican a la olería, ahí Areguá, la tradición de la arcilla, la artesanía, proporcionaban, dice, una buena calidad de tejas, ladrillos que en carreta venían hasta Asunción. En el siglo XIX, en un viaje que hace Francisco con Madame Lynch a esa comarca, quedó plasmado de tanta belleza natural, entonces y decide que ya crear una villa veraniega. Entonces, rápidamente, el trazado del ferrocarril llega hasta Areguá, se construye la estación y su padre, don Carlos Antonio López, funda la comuna de Areguá. De ahí en adelante, construir una villa veraniega quedó truncado por el tema de la Guerra Grande, la Triple Alianza, y recién en la posguerra comienza a resurgir con todo como villa veraniega, donde la clase burguesa adinerada asuncena ya va a pasar las vacaciones 3 meses. Y generalmente las vacaciones comenzaban desde la fiesta de la Virgen de Cacupé, 8 de diciembre, e iba hasta el comienzo, hasta las fiestas de carnaval, o sea, con el miércoles de ceniza, en que terminaban las vacaciones y venían todo otra vez hasta Asunción. Bueno, ya había en ese lugar la loma. Sabemos que Areguá tiene una zona alta, la zona baja y la avenida del lago, que es un eje que conecta el lago con la loma donde se encuentra la actual iglesia de la Candelaria. Ahí ya construyeron los mercedarios una antigua capillita que estaba en situación muy deteriorada. Eso hace que don Carlos mande también a arreglar todo, cambiar en gran parte los materiales de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, pero continuaba con toda esa estructura de madera, el tema del cupií que lo deteriora fácilmente, y se decide realizar la actual iglesia a principios del siglo pasado, 1912-1915. Esta fue una construcción rápida, 2 o 3 años, dedicado a Nuestra Señora de la Candelaria, en el mismo lugar donde estaba la antigua capilla construida por la Orden de los Mercedarios. En cuanto a la arquitectura, reúne la tipología o el modelo de las iglesias tradicionales construidas en todo el interior del país, como también la Asunción. ¿Y cuál es ese modelo tradicional? En planta, la planta es rectangular. El centro, el espacio central, nuevamente vamos a hablar de la nave central. En el centro, el altar mayor está dedicada a la Virgen de la Candelaria. A la izquierda, el sagrario, en la parte posterior, una imagen de la Virgen, del Sagrado Corazón de Jesús, y a la derecha, la imagen de San José, nuestro Padre y Señor. Bueno.
La iglesia es bastante simple por dentro. Un techo a dos aguas, grandes cabriadas. No vemos ninguna de esas bóvedas importantes que cubrían las grandes iglesias. El corredor Yeré que tiene por el lado izquierdo, derecho y la parte posterior con arcos de medio punto. Y en el frente, llámese a eso fachada tapa, que un modelo que comenzó a introducirse al Paraguay en época de Don Carlos, que la fachada tapa es como un muro decorado con los accesos donde ya se le saca la galería que iba enfrente de las iglesias coloniales. Bueno, ¿de qué estilo? Hablar de estilo es hablar de las características estéticas de la arquitectura. Muchos hablan también aquí de una iglesia gótica o neogótica. No es tan así. Es como una mezcla. Primero, dijimos que el estilo gótico tiene arcos ojivales, arcos apuntados. Aquí tiene arco semicircular, que se llama arco de medio punto, que se utilizó en la arquitectura religiosa europea, un estilo que se llama románico. Tiene algunos que otros elementos góticos, como los pináculos, que son las torrecillas para darle cierto aire de verticalidad, algunas crestas decorativas que son unas molduras que rematan la parte superior de la fachada, pero básicamente hay una mezcla de elementos gótico, románico, dos estilos de la arquitectura religiosa medieval, y elementos de la arquitectura tradicional paraguaya, que es la planta simple de 3 naves con el corredor por 3 los lados. Entonces aquí podríamos hablar de un estilo ecléctico. ¿Qué es un estilo ecléctico? Una fusión, una mezcla de distintos modelos. Y yo creo que es ecléctico, lógicamente, porque desconozco al arquitecto. Y muchas veces, si no hay un arquitecto, toma el mando o la posta para la construcción de muchas de nuestras iglesias por el interior, algún maestro de obra que conoce algo de arquitectura, de estilos, y según el gusto del pueblo o el gusto del constructor va mezclando ornamentos sin ningún criterio porque no tiene una formación de arquitecto. Y generó algo aquí que parece que al final salió algo interesante que da una marca distintiva a la ciudad de Areguá, esta iglesia dedicada a la Candelaria. Entonces, es un error que muchos libros hablan de un estilo neogótico aquí. No es neogótico, es un ecléctico. Tiene elementos de la arquitectura gótica en algunos ornamentos en forma mínima, pero es ecléctico porque hay una mezcla de varios estilos. Pero es muy significativa porque siempre ha marcado el perfil de esta ciudad de Areguá, más aún por el lugar en que se encuentra, en la altura de la loma, y se divisa el fondo todo el lago hasta la ciudad de San Bernardino al otro lado. Por lo tanto, les invito a la ciudadanía a poder visitar y conocer esta joya de la arquitectura religiosa de esta villa veraniega que es Areguá. Cada 2 de febrero, la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Hace también alusión a la presentación de Jesús en el templo.
hasta aquí llegamos con este bloque de Conociendo Iglesias. Espero que hayan disfrutado de este majestuoso lugar. Volvemos a estudios. Qué maravilla de nota. Agradecerle también al señor Pachu, ya se fue detrás de cámara nuevamente Elías. Agradecerle a Pachu, ¿verdad? Sí. Que nos abrió las puertas de la Candelaria porque estaba cerrado, según me contaron, entonces él muy predispuesto a ayudarnos, la verdad. Nos ayudó en ese lado y nos abrió las puertas. Agradecido y un saludo enorme que dentro de poco le traemos también aquí en el programa para que nos cuente un poquito las experiencias que él vive como asesor de la pastoral allá de la Candelaria. Nosotros aquí seguimos con Pau. Comentame, realmente quiero saber, ¿te pesa o no en la vida diaria la responsabilidad de coordinadora? Sé sincera. A veces es cansador, a veces es cansador. Con la rutina, con las actividades, ya sea de mi profesión, también es un poquito cansador, pero da gusto. ¿Qué profesión? Yo soy fonoaudióloga. Ah, sí, mira vos, qué interesante. Soy fono. ¿Se estudia esa carrera? Porque yo suelo ver que hay pocas personas que estudian. Ya somos ahora mismo, somos muchas. Sí, es una licenciatura, 4 años de carrera. Qué lindo, ¿dónde estás ejerciendo? Estoy ejerciendo ahora mismo mi profesión en el consultorio, o sea, tengo un consultorio hacia casa y estoy también con la pastoral social de la parroquia Santuario, los días martes y jueves. ¿Tu consultorio tiene alguna página o red social o no? Sí, se llama Fono Yerovia. ¿Cómo? A ver, volví a decirlo para que Iván ponga un poquito ahí en el zócalo. Fono Yerovia, así se llama. Bueno, qué lindo. O Fonoaudiología Yerovia, igual. Entonces, hay algunos días que realmente cuesta llevar eso a la par. De hecho que yo creo que una bendición también, yo creo que Diosito en su momento tuvo todo acomodado para que yo pueda hoy día decir tipo soy Cordy, soy esto, pero en todo ese camino yo puedo coordinar los tiempos porque soy independiente, o sea, no trabajo en un lugar, ¿cómo se dice? En un sanatorio ni en un nada. sanatorio donde me ponen horarios, entonces yo manejo mi horario. Y gracias a ese manejo que yo tengo de forma personal, puedo manejar las reuniones, estas salidas extras curriculares, por decirlo así, que no tenga que ver con mi trabajo. Entonces, eso me facilita mucho. Algo que lo suelo también preguntar a las coordinadoras en general, ¿cómo haces con el trato con la gente? Porque me imagino que siempre, al tratar con capillas, me imagino que tenés que tratar también con los coordinadores, con diferentes asesores también me imagino que tenés tu forma, tu personalidad también de tratar con cada uno de ellos. Y la verdad que hasta el momento yo creo que nos hemos escuchado, por decirlo así, con las personas con quienes de repente tuvimos algún inconveniente o falta de comunicación. Entonces, gracias a que nos hemos escuchado no pasó a mayores, ni tampoco tuvimos discusiones ni nada de esas cosas, gracias a que la escucha hizo parte de esas resoluciones de conflictos. Hasta el momento creo que, si es que pasa otra cosa y yo no sé, todo bien, con los delegados, con los catequistas, porque trabajamos con ellos constantemente. Sí. ¿Qué tipo de problemas surgen en la vida de una coordinadora ahí en la pastoral? Por lo general, así que ¿qué tipo de problemas son los más frecuentes? Y si hay alguno, es justamente podría verse por falta de comunicación nada más. De repente algún inconveniente que pasó en la comunidad, yo no me enteré, o mis coordinadores, mis otros compañeros, ya pasó todo el problema y nosotros no supimos nada. De repente ese tipo de inconveniente es lo que puede darse, pero después se resuelve. Creo que hasta el momento estamos lidiando con eso, en ese sentido de que vamos también mejorando, de que la comunicación ya es directamente, ya sea con la repre, que acompaña las zonas donde están las comunidades juveniles, y después con nosotros. Que es esencial entonces la comunicación en este tipo de asuntos. Muy importante porque, ejemplo, ¿verdad? Rápidamente, en esta Pascua
hay problema con algún catequista por los horarios de Pascua Niño, Pascua Joven, entonces no comunican ese inconveniente por los horarios y ya ahí ya hubo todo el desastre y nosotros no sabíamos, entonces no le podemos ayudar si no nos avisan. Porque de hecho que, así como digo, yo soy divina, no adivina, yo no puedo saber, yo no puedo saber bien todo, dicho. sí, no podemos saber todo, entonces es muy importante que ellos nos comuniquen a nosotros para poder resolver. Entonces, por eso digo, la comunicación es una cosa muy importante. Que justamente que tocaste el tema de las zonas, Sí, vi también en sus redes sociales que hay un tipo de reunión zonal o algo así, ¿puede ser? sí, tenemos casi 5 este año. o 5 cua- reuniones. 5 reuniones en el año, donde todos los coordinadores se reúnen, cada uno en su zona. Coordinadores de la zona. Coordinadores de la zona y coordinadores de las comunidades juveniles. Ah. O sea, por ejemplo, zona 1 tiene 9 comunidades juveniles y los 9 coordinadores y subcoordinadores y animadores tienen que participar en esas reuniones zonales, si pueden. O si No, no, o sea, va solo el cordi, por ejemplo. ¿verdad? ¿Pero es obligación o no? Lo ideal sería que vayan porque es una formación para ellos también. Súper. En estas reuniones se dan formaciones, ahí también ya se enteran de repente algunos avisos importantes que tengan que ver con las actividades posteriores a la fecha. Entonces es muy importante estas reuniones para los jóvenes, siempre. Es una de las actividades de la pastoral entonces. Sí, es una de nuestras actividades en el año. También tenemos otras, ejemplo. ¿verdad? Coméntame un poquito. Sí, plenos, por ejemplo, se le dice ¿Plenos? plenos. Sí, se le llama plenos cuando las 4 zonas van juntas. 4 zonas, la zona 1, 2 y 3 y 4, nos reunimos todos en un lugar y se da una formación general para los coordinadores. También otro tema diferente a las zonales. Entonces, ahí sí les exigimos que vayan las tres cabezas de las comunidades, que son el coordinador sud y el animador, si tiene, ¿verdad? Upa. Entonces, estas formaciones son muy importantes para ellos. Lo ideal es que vayan todos. Y ahí no solamente las comunidades, sino también nuestro núcleo de la PJ, o sea, en conjunto es esta formación. O sea, es para todos. ¿Alguna otra actividad que está enfocada así como Pascua Joven, al igual que Pascua Joven en todo este año? ¿Qué habrá? Sí. Un spoiler. Sí, bueno, después de la Pascua tenemos una actividad que va a ser en un asentamiento, Guillermo Jesús de zona 4. Estamos viendo una actividad que vamos a traer de toda la pastoral juvenil. Vamos a ir, o sea, la idea es que, ¿verdad? Cada zona vaya llevando, o cada comunidad juvenil lleva un stand. Es para el asentamiento, lleva un stand, no es para cobrar ni vender nada. Es un stand de algo, qué sé yo, un stand para rezar, un stand donde le vamos a enseñar a leer la Biblia o ubicar ciertos... Qué lindo. Y va a haber también stand esperemos conseguir para hacer la cédula, esperemos también conseguir odontología, ¿verdad? Todo para el bien de la Peluquería. comunidad, todo lo que es eso, ¿verdad? Esa es una idea. Esperemos que realmente pueda surgir, ¿verdad? Es la idea. Esa es después de Pascua. Y después también tenemos otra actividad de PJ que es Primavera con Cristo, pero eso ya en septiembre. ¿En septiembre? Sí, eso ya en septiembre. Que Primera con Cristo creo que participan más los chicos de confirmación, tengo entendido. Todos. ¿Todos? Ese ya es general, bueno, no digo niños, ¿verdad? Pero ya es general. Primavera con Cristo ya nace de PJL, una actividad de PJL, ¿verdad? Una actividad nuestra. Se hace en septiembre. Ese sí ya es reducido porque ya es en fechas, no hay feriado, no hay nada. Ya es más tedioso, si se van los jóvenes lo ya es así, Sí, milagro, ¿verdad? milagro. Entonces, y también es época de la juventud, ya hay fiesta aquí, Cierto, fiesta tenés allá, la entonces razón. nosotros ahí en la capilla, ¿verdad? Nuestra única fiesta, ¿verdad? Cristiana, católica, como se dice. Bueno, esa es otra actividad también en el año. Una actividad bastante linda. Cerramos este bloque muy, muy lindo. Nuevamente agradecerle a la gente de Aregua por recibirnos. Elías, muy linda nota. Al arquitecto, un saludo enorme. Y bueno, esperemos contar contigo en las próximas notas aquí con nuestro querido amigo Elías. Pau, ¿te animas a hacer una dinámica en el cuarto bloque? Bueno, vamos a probar. Dale, genial. Con miedo, En el cuarto bloque, les esperamos. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe.
Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Bueno, un and the moment, ¿verdad, Pau? And the moment, nos cortaron la luz a nivel nacional, lastimosamente. Pero bueno, nosotros igual tenemos que cumplir con una pequeña dinámica. Esto es una dinámica de improvisación. La verdad que la dinámica iba a ser otra, pero en este programa dinámicas no sobran. Así que yo les explicaré cómo va a ser el juego. Andrés detrás de cámaras les va a estar más o menos ampliando la toma. El juego es lo siguiente. Yo con los ojos cerrados, ¿verdad? ¿Sí? Con los ojos cerrados, nosotros vamos a tener que dar aquí, vamos a tener que contar. ¿Hasta cuánto vamos a contar? Está bien, más, está bien. No, hasta 10, no es muy poco, Pau. 25. 20. 20. 20, dale. Con 20 segundos vamos a contar 1, 2, 3, 4, lo más rápido que podamos. Y con los ojos cerrados, evidentemente, todo el tiempo. Y cuando lleguemos a 20, con los ojos cerrados, vamos a intentar chutar la pelota. Y Elías va a ser el arquero. Iván va a estar poniendo el contador ahí como si fuera un partido de fútbol. Va a poner así, programa invitado, porque nosotros siempre competimos contra los invitados, de forma obviamente amistosa. Y nosotros vamos, si vos me ganas, el programa invita a la merienda. Bueno, vale. Pero si nosotros Si yo ganamos, pierdo, la pastoral nos tiene que regalar una remera. ¿Está bien eso, verdad, Andrés? Dale, una remera nos tiene que regalar la el que pastoral. no trajo Elías. Dale. A todo el equipo. O sea, que Andrés, el que no trajo Elías. camarógrafo. Tienes razón, Andrés. Todos. Entonces yo voy a empezar 3 veces. El mejor de 3. ¿Está bien? Ya voy a vomitar todo para cuando... Dale. Yo empiezo. Vamos a ver, dale. Con los ojos cerrados voy a hacer. Voy a alejarme un poquito. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Qué boludo! No iba a poder. No acerté la pelota, será. La cámara se comió la madre. Dios mío, será. La cámara se comió la madre. No tiene que mover, vos no tenés que mover. Y bueno, pero cuesta bastante, Andrés. Sí. Ya. Por suerte también está altura este. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. ¡Ah! 20. Esto va a ser súper complicado. No. Lo peor para es mí que... Te voy a señalar, a apuntarle un poco a Elías. Para mí que Elías salí nomás de ahí. Lo peor es que Elías va a estar tomando su tereré súper tranquilo. Dale. Segundo round. Esta vez sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Dónde está la pelota? Por lo menos ya le acertó la pelota. Dios mío, te marea, ¿eh? Yo casi Te marea bastante. Pero por lo menos acerté la pelota. Ahora el turno de Pau. Elías ya prepara ¿Qué? todo su propio escenario. Qué 1, pesado, 2, 3, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Date 18, salida. 19, 20. Ay, Dios mío. Ay, ya abrí mi ojo. ¡Chutá!
Lo peor de todo es que vamos a tener que pagar porque le dije que chute vamos a tener que pagar la merienda. 1-0, 1-0. El programa está perdiendo, el programa está perdiendo. Si perdés este ya está. Este es el tercero, ¿verdad? Sí, este es el tercero. O sea que si fallo este pierdo. Sí, ya. Perdemos. Vos tenés que desear que yo gane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Dónde está la pelota? A tu derecha, a tu derecha. ¡Derecho! Desastre. Desastre. Bueno, perdimos. Perdimos, padre, perdimos. Lamentable. ¿Ya hay luz? Genial. Un poco de juego y ya vino la luz. Ya vino la luz. Nos vamos a estudio nuevamente. Sí. Hace un calorazo acá. ¡Hakú! Legalmente. ¿Nos das tu mensaje en el estudio? Un mensaje para Súper. los jóvenes aquí antes que nos derritamos. Ya, Andrés. Yaja. Bueno, de vuelta al set, ¿verdad, Pau? Sí. Nos trajo el padre Silvio Suárez unas ricas guayabas. Realmente se está terminando ya la época de las guayabas, Sí, ¿verdad? parece que esta es mala merienda de la producción. Ah. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que pagar la puerta, ¿verdad? Sí, hay que pagar. Está muy rico. Está muy rica la guayaba. Gracias, padre. A ver, Pau, nosotros siempre le pedimos a los invitados que nos tiren un mensaje. Vos como coordinadora, algún mensaje motivacional o consejo que le darías a los jóvenes para que se animen, no solamente también a ser coordinadores de sus grupos, sino para animarse también a venir a la iglesia. Sí, primeramente, gracias, ¿verdad? Primeramente darle gracias por ese sí que están dando y es un sí constante, es un sí estamos, es un sí para Dios, es un sí para la PJ, pero primordialmente un sí para sí mismos. Ellos están dando sí a ese Jesús que ellos le dijeron, yo estoy para vos, Jesús, desde el primer instante que tuvieron ese su primer encuentro, como se dice. Entonces, a partir de ahí, Jesús nos invitó y nos sigue invitando a ese compromiso constante. Pero es un compromiso, en nuestro caso, con los jóvenes y para los jóvenes. Es algo que creo que siempre repito, que nuestro servicio es para ellos, pero también con ellos, caminamos con ellos. Y Dios es maravilloso, Jesús es increíblemente lindo con nosotros, de darnos esa gracia y la oportunidad de poder vivir estos momentos, en este caso ahora Pascua, en tu capilla, en tu comunidad, con tus jóvenes, con esos jóvenes de confirmación a quienes nosotros le decimos, mira, este es tu momento y hace caso al llamado que Dios te hace y darle esa oportunidad también a ellos de que se sientan parte de una comunidad, porque así como Jesús también dejó esa comunidad de apóstoles, de discípulos, Él también forma su comunidad en esa tu capilla y esa tu comunidad que es ahora mismo. Entonces yo te animo hoy para que no te canses y si te cansas, déjale a Dios que Él va a obrar en ese cansancio, en esa rabia o en esa inquietud que tenés, pero en ese cansancio también entregarle a Él todo para que Él pueda ser parte también en tu vida. Y si en algún momento querés retroceder, vale mirar qué hay atrás, pero no vale volver. Vale decir, bueno, tanto pico caminé para volver. Entonces, adelante. Adelante y agarrarle a Jesús de la mano, que Él siempre camina con nosotros. Y como dice el año, nuestro itinerario, como lema también nos enseña, ¿verdad?, a permanecer en oración, a permanecer con Jesús, y es la única forma, estar con Él y hablar con Él. Y nada, ánimo, fuerza. Sí les pido que sigan rezando por nosotros y que nosotros estamos rezando por ustedes todos los días para que esta Pascua y otras actividades sea para la mayor gloria de Dios, que Él es el único que nos levanta y nos motiva para seguir caminando de la mejor forma
y con la mejor actitud, que es lo que nos representa a nosotros los jóvenes. Les queremos mucho y les quiero mucho de forma personal a cada uno. Yo sé que con cada uno tengo conocimiento y les conozco, así que vos, coordinador, sé protagonista en tu comunidad, en esta Pascua y en otras actividades, como ya dije, y les quiero muchísimo. Y acordate que tenés que subirte a esta barca para Pascua y las otras como PJL, avivando la llama de Cristo en los corazones de muchos jóvenes. Es todo. Amén. Amén. Realmente espectacular reflexión. Nosotros vamos a hacer después a mitad de año, como los Oscar, top mejores reflexiones los invitados. Sí. Entonces, capaz que ya entres ahí, Pau. Bueno. Genial. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por televisarnos. Jóvenes Católicos está creciendo de a poco. Le agradezco bastante a todos los jóvenes y pastorales quienes se están animando también a venir a este programa y contarnos las experiencias que están viviendo. Muchas gracias también a los invitados que vinieron. De a poco estamos llenando nuestro mural aquí de recuerditos. La pastoral juvenil nos debe, aunque perdamos, aunque hayamos perdido, Elías no tiene que traer su remera, ¿verdad? Sí. Tiene que sacrificar su remera. Tiene que sacrificar. Creo que es algo esencial aquí. Pero muchísimas gracias. También agradecerle a Yoba que nos trajo los pines de su movimiento para el programa. Les deseamos desde el programa lo mejor de los éxitos y bendiciones en su campaña electoral. Eso es todo. Nos volveremos a encontrar en el siguiente programa, Dios mediante. Chao, chao. Gracias.